En este pequeño extracto de una entrevista hecha en Chile, en donde entrevistamos a mujeres trans trabajadoras sexuales, nos muestra la cruda realidad de algunas personas marginadas totalmente de la sociedad, en donde ciertamente ejercen violencia física y psicológicamente algunos grupos que se sienten con el poder y la autoridad sobre estos pequeños grupos invisibilizados por un sistema homofóbico muchas veces, en donde carecen de políticas públicas que protejan y amparen las injusticias cometidas sobre la discriminación de personas que trabajen en el mundo nocturno. Si bien lo que queremos mostrar en este trabajo es la gran discriminación generalizada al grupo LGBT, también queremos visibilizar estos grupos minoritarios, en donde el sistema no proporciona ocupaciones dignas según su identidad de género y tolerancia, en donde muchas veces se ven obligados a estar en situación de calles o más bien vivir en la cesantía por discriminación en sus trabajos. En el año 2022 se duplicaron los crímenes de odio, además de registrarse 1.046 denuncias por homotransfobia, la tercera cifra más alta de la que se tiene registro, según el 22º Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género. De ahí la relevancia de contar con una institucionalidad antidiscriminatoria estatal y autónoma que garantice asesoría legal y psicológica a las personas vulneradas en sus derechos, para que se generen estadísticas oficiales sobre las exclusiones arbitrarias y para que se coordinen los diversos órganos estatales en la prevención de toda forma de discriminación. Empiezo citando cifras que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual detalla cada cierto tiempo en su página oficial, en la cual visibilizamos la odiosidad e ignorancia hacia personas trans que tienen igualdad de derecho y que sufren discriminación. En cuanto a lo anterior, se han promulgado políticas públicas que intentan responder a la problemática, siendo no tan efectivas. Esto lo visualizamos en la encuesta que realizamos ante los temas de discriminación por su orientación sexual, la cual un 66,7% responde que ha vivido este tipo de discriminación. Entonces nos ponemos a pensar que podría ser la ignorancia, los prejuicios, la estigmatización negativa de la orientación sexual de algún individuo. Este pensamiento negativo y homofóbico les hizo actuar a un grupo neonazi en contra de un joven llamado Daniel Zamudio, el cual lo golpearon y torturaron dándole muerte solo por su orientación sexual. Tuvimos que esperar varios años con esto a varios muertos y acciones discriminativas para que promulgaran una ley antidiscriminación. Para eso la sociedad debe aceptar la diversidad de género, dejar al otro que decida a quién amar, respetar los derechos por igual sin distinción. Es por eso que se firma el Acuerdo por la Igualdad en el 2016, mediado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde el Estado asume un compromiso con todas las demandas y propuestas del movimiento LGBTQ+, en materia de leyes y políticas públicas, incluida la adopción y filiación homoparental. La invalidez y la discriminación expresada en las respuestas son atribuibles a los criterios inflexibles y excluyentes de un modelo que estandariza los cuerpos y las expresiones corporales, donde todo aquello que no cumple con la norma de la masculinidad y la feminidad hegemónicas puede ser considerado malo, sin sentido o validez. La masculinidad y la feminidad hegemónicas imponen una manera de subjetivar los cuerpos, ya que funcionan como un guía social de las identidades individuales, definiendo la manera de ser un hombre o mujer aceptado socialmente, totalmente absolutista y excluyente de las diversas expresiones de género y las distintas orientaciones sexuales, limitando la libertad de las personas que no cumplen con el estándar del hombre o la mujer ideal. Pretendemos problematizar estas oposiciones binarias, ya que generan violencia sistemática contra todas aquellas corporalidades que no se ajustan a la norma. Visibilizar la importancia de reconocer la diversidad de los cuerpos y géneros, respetando las identidades de cada persona, es clave para construir una sociedad más inclusiva y amigable. En base a la encuesta sobre la pregunta de cómo ha sido la relación familiar en base a sus cambios
ya sea de género, identidad u orientación sexual, lo que más nos deja en claro es que ciertamente existe una mala recepción de los familiares más cercanos, ya que por sus creencias o cultura religiosa no les permiten aceptarlos. Por lo tanto, existe claramente una discriminación hasta los seres más cercanos. Este fenómeno se puede deber al colonialismo y sus creencias religiosas impuestas sobre territorios. Un claro ejemplo es el caso muy controversial de Matías Mella, un chico asesinado un 13 de marzo de 2019 en Chile por ser transgénero, dejando dibujado una esvástica en su cuerpo. Claramente este símbolo nazi nos da a entender que fue un ataque homofóbico, donde las creencias y culturas vienen arraigadas de otros continentes. El símbolo nazi no son ni de nuestras culturas, creencias religiosas ni de nuestras raíces. Por lo tanto, con el colonialismo se impusieron creencias y culturas que no son propias del territorio. En ese entonces, por ende, la discriminación generalizada de generaciones se puede comprender por la historia de Latinoamérica y su colonialismo. Para poder hacer un cambio de conciencia sobre las sociedades, debemos buscar la decolonialidad y así derrocar paradigmas hegemónicos, jerarquías hegemónicas como la Iglesia Católica Romana, para abrir nuevos horizontes donde rompamos paradigmas para crear nuevas formas de pensar en donde se dé fin a la discriminación y la homofobia. En base a las respuestas y a la fuente de información, mediante encuestas emitidas por EMOL en el año 2016, al 50% de los homosexuales les cuesta conseguir empleo. Esto es en base a un estudio realizado a un total de 4.626 encuestados. Todo esto se debe a la percepción de nuestra cultura respecto a lo que se piensa sobre la comunidad LGTB. Existe demasiada discriminación y desinformación hacia este tema. Las personas prefieren esconder su condición sexual para no ser señaladas. Para muchos de nosotros es muy difícil encontrar un trabajo, pero no puede ser posible y existe aún más dificultad para la comunidad LGBT y tampoco es posible tratar de no mostrar su expresión de género en la sociedad actual para poder conseguir algún puesto de trabajo. De alguna forma se debería eliminar esta percepción y poder mirar con igualdad a cualquier persona. A nivel latinoamericana, también existe una discriminación hacia la comunidad LGBT. Existen fuentes de información como el IDC Online, donde indican que en México ocurre lo mismo que en Chile con respecto a la discriminación laboral hacia la comunidad LGBT. De hecho, se hacen marchas exigiendo igualdad y derechos para poder eliminar esta discriminación y que se aumente la conciencia social, que se eliminen los estereotipos y los prejuicios y que todos tengan la misma condición.